A ver, en primer lugar, no os fiéis de los números, porque al ser una ley muy grande, las preguntas Braga están en construcción para su paso definitivo, ¿vale? Y os podéis encontrar el mismo contenido, pero con números diferentes. En la primera clase habíamos advertido que la Ley de Salud de Galicia era una ley que yo llamo río, que contempla muchos aspectos de otras leyes, ¿vale? Y habíamos hablado fundamentalmente de quién es titular del derecho de protección de la salud en Galicia. Son titulares las personas que vivan en Galicia, que estén empadronadas en Galicia, también las que tengan una residencia, su pareja o sus hijos. Todos sabemos que cuando legalmente eres pareja de hecho de otra persona o estás casado, te puedes poner en la seguridad social del otro, ¿vale? Y también cuando tienes una actividad económica en Galicia, tienes que tener una tarjeta de la Seguridad Social por esa actividad económica, ¿vale? Entonces puedes vivir en Oporto, pero si tienes una empresa que cotiza en Galicia, tienes que tener la tarjeta de la Seguridad Social de autónomo por esa empresa. Después aparecen los menores y las mujeres embarazadas de cualquier índole, ¿vale? Estén legales o no estén legales, tienen una cobertura total de prestaciones, ¿vale? Ojito que esto es algo que Vox quiere quitar, ¿vale? Cuando advierto, es un, ¿cómo se llama? Es un acuerdo internacional, ¿vale? Y después tenemos la atención de urgencia y emergencia de todo el mundo. Cualquier persona que venga en un crucero le da un infarto y nosotros lo atendemos. No significa gratuito, en ningún caso. La atención sanitaria no hay ninguna ley que diga que es gratuita, ¿vale? Es decir, que en cualquier momento te dicen que hay que pagarse y se tiene que pagar, ¿vale? Después teníamos los derechos a los usuarios. Los derechos de los usuarios complementan los derechos de la Ley General de Sanidad, pero llamaría la atención a uno, rechazar el tratamiento. En la Ley General de Sanidad nos decían que si una persona rechaza el tratamiento, está obligado a pedir el alta voluntaria. Y si no la pide, el director del centro donde esté internado le tiene que dar el alta obligatoria, ¿vale? Y eso implicaba echarlo del hospital. En esta ley se produce un aclaramiento de la situación, y es que yo puedo solicitar el rechazo de un tratamiento, pero si sigo queriendo recibir otros que son importantes, la suspensión del alta se produce y a mí no me echan del hospital. ¿Comprendido? Evidentemente, si solo tengo un tratamiento y lo rechazo, me voy. ¿Vale? Sí. Este rechazo del tratamiento ha caído muchas veces y hay que tener cuidado con ellos. Después teníamos el detallito de la segunda opinión, que hay que reconocer, si tú pides una segunda opinión dentro del Sergas, a lo mejor eso no te hace falta, porque basta apretar un botón para que salga la historia informatizada. Esto, en cambio, se refiere a segunda opinión de fuera del Sergas, donde nadie puede acceder al Janus sin autorización. ¿Comprendido? No solo te llevas la información resumida de tu resumen de historia clínica, sino que te puedes llevar las pruebas, ¿vale? Y luego, los tejidos, por ejemplo, ¿qué hicieron con la placenta de tu parto? La mayor parte de las veces creemos que se destruyen, pero a veces no es así. La placenta se utilizó durante muchos años para industria farmacéutica. Se vendía para obtener cremas, ¿vale? Y, por ejemplo, en las fertilizaciones in vitro, a veces se extraen óvulos que se fertilizan y quedan ahí un residuo de óvulos
que ellos utilizan para experimentar. Los dejan madurar hasta los 15 días, hasta el momento en que aparece el disco trilaminar, y en ese momento los matan para ver cómo se produce el desarrollo de los embriones expuestos a distintas sustancias, ¿no? En ese momento ya se puede coger el ADN y se puede ver la mutación de ese ADN. Y hay gente que eso le parece mal, porque si creen que ese niño tiene alma, estamos matando almas, ¿vale? Entonces, esta ley permite solicitar la destrucción como residuo sanitario de esos tejidos, ¿vale? Y no utilización en otros técnicos. Después tenemos, evidentemente, elementos curiosos, como que las historias clínicas estén disponibles en 3 idiomas, no existe ningún sistema de pasarlos al inglés, lo tiene que pasar el sanitario, lo que es una coña verbenera, porque como tenemos un dominio tan alto del inglés, puede salir cualquier cosa. ¿Qué? Sí, así aparecen cositas extrañas, ¿vale? Y después tenemos la garantía de demora máxima, que explica por qué las personas tienen derecho a operarse en el privado cuando llevan un tiempo en las listas de espera pública, ¿vale? Que hay mucha gente que no entiende por qué se está gastando dinero por esa vía y no se están utilizando los equipos quirúrgicos en toda su potencia en los hospitales. Pues porque nadie tiene los cojones de agarrarlos y forzarlos, ¿vale? Cuidado que se te marcha. Porque el problema con los superespecialistas es eso, si le aprietas los cojones, ellos le sacan más rendimiento a la privada, ¿vale? ¿Cuánto crees que puede ganar un especialista privado diariamente? A 150 la consulta, 150 la consulta, tienes 10, ¿qué? Ya, entonces si los presionas mucho se te largan y ya no tienes ningún tipo de atención. Sí que es una cuestión un poquito delicada, ¿vale? Después tenemos la asignación de facultativo y de enfermera, ¿vale? Y la continuidad asistencial y todos los programas específicos que hay para grupos. El derecho de los enfermos mentales cuando entraban en un hospital se encontraban que si entraban por decisión propia y luego perdían el control, estaban en una figura legal, que es estar internado por alguien que ya no está en poder de su mente y necesitaban un permiso judicial. Con lo cual, si estaban solos, no lo podía pedir nadie y la liábamos. Tenían que curarse para poder salir del hospital. Ahora, el juez puede ser reclamado por la dirección del centro para que emita una orden de internamiento. Y al mismo tiempo se autoriza a la reevaluación del interno para poder salir de ese hospital, ¿vale? El derecho al rechazo al soporte vital no estaba contemplado en ninguna ley anterior, por lo tanto no había ningún tipo de soporte jurídico para las leyes de testamento vital, ¿vale? Y el derecho a un tratamiento adecuado del dolor y cuidados paliativos, que como no está desarrollado tenemos un problema, ¿vale? Por último, la atención psicológica a mujeres, a mí me parece muy sectaria. Argumento de la siguiente manera: ¿y las parejas homosexuales? ¿Están exentos de violencia de género? No tienen derecho a atención psicológica si son hombres, ¿vale? Eso es muy sectario, ¿vale? Es muy discriminador, ¿vale? Yo puedo entender que se favorezca determinadas cosas, pero contemplemos que es muy probable que también haya agresiones en ese entorno, ¿no? Una pareja de lesbianas no tiene problema, una pareja de homosexuales varones sí los tiene, ¿vale? Y eso es algo que habría que corregir, ¿vale? Cualquier tipo de violencia en el seno de la unidad familiar debería ser contemplado, porque tampoco aparece por ningún sitio, sí, tampoco contempla en ningún sitio la violencia hacia los hijos exclusiva, ¿comprendido? No
te reclama un derecho especial y sabemos que existe, ¿no? Aparece en cuanto hay violencia de género, ¿vale? Después tenemos la accesibilidad de los discapacitados, algo que tendría que normalizarse algo más, tendría que convertirse en obligatorio en todos los campos, no solo tendrán accesibilidad, sino es obligatoria ¿vale? Y los deberes, que yo me los estudiaría siempre, porque muchas veces la discusión es ¿cuál de estos es un deber? ¿Cuál de estos es un derecho? Si yo me sé una de las caras de la moneda, deduzco la otra. ¿Comprendido? Y aquí me llama la atención primero cumplir las normas, firmar el alta voluntaria, respeto al personal sanitario, avisar si no se va a actuaciones programadas, observar las normas de los centros, los 3 de la Ley General de Sanidad, que hay que recordar. Número 1, respetar las indicaciones sanitarias, ¿vale? Número 2, contribuir a la habitabilidad de los recintos hospitalarios, de los recintos sanitarios. Número 3, no engañar con las prestaciones, no trabajar cuando está de baja, etc. Hoy viene algo muy curioso en el periódico que me hizo mucha gracia, que es a una, no fue en Galicia, fue en Castilla y León, a una veterinaria que estaba de baja por una tendinitis, la siguieron con un detective y descubrieron que cargaba con el niño y que llevaba la bolsa de la compra. Y la echaron del trabajo y ahora acaba de dictaminar, porque la noticia no estaba clara, pero al final te dice que el tribunal le quitó la sanción, pero que juzgaba que por cargar al niño y llevar la carga estaba engañando por estar de baja, ¿no? Que es posible que lo hiciera, porque ella seguía de baja después del alta del permiso de parto, ¿vale? De lactancia, ¿vale? Entonces, eso aparece en las leyes de la Ley General de Sanidad. Pero aquí llamaría la atención a este término. La mayoría de la gente cree firmemente que el alta se debe producir cuando estás enteramente sano. Pero la ley sostiene que si tu secuela no tiene posibilidades de mejora, no tienes derecho a estar de baja. Si no puedes trabajar, pasas a incapacidad. Pero si tu secuela no va a mejorar, tienes que exigir el alta e incorporarte a la vida ciudadana para adaptarte a esa secuela. Y eso no es aceptado normalmente. Por eso lo han puesto como una obligación. Aceptar el alta, aun por la que su proceso, porque no mejoraría en su estado. ¿Entendido? Que es el argumento por el cual los inspectores dan el alta a personas que están de baja con una patología determinada. ¿Comprendido? ¿Sí? Bien, facilitar información veraz y cooperar en protección de salud y prevención de enfermedades. Yo sigo el consejo de que de las leyes me estudio solo lo que es raro. Lo que puedo deducir de conceptos genéricos, nunca me lo estudio, ¿vale? Y este es un elemento que popularmente choca, pero siempre hay, oyes quejas de y me dio la alta, y mira, yo todavía estoy mal, y tal y cual. Y entonces te ves obligado a decirle, es que no vas a mejorar. Y si no vas a mejorar, de baja no pintas nada, ¿no? A ver, tú por ejemplo, puedes estar en medio de una transmisión sexual y por culpa de que estás hablando con tu pareja en la consulta, mientes sobre la relación. ¿Comprendido? Intentas hacer creer que esa relación no existió
o intentas hacer creer que esa relación no fue consentida, ¿vale? Y por culpa de eso se genera un riesgo para otras personas, porque ocultas un hecho, o porque, por lo que sea, dices, no he bebido y te vas a hacer una operación y te hace efecto con la anestesia. Has mentido y, por lo tanto, no das los datos exactos que te puedan diagnosticar bien. Pues que puedes decir que no eres tú, que eres tu hijo. Tú imagínate que son dos personas distintas, con mucho parecido, y lo que os decía antes, no es nada raro que un gitano venga con una tarjeta de su abuelo. No es nada raro. Entonces tú te encuentras a un chaval de 15 años, que se llaman todos parecidos, Gabarre no sé qué, y que de repente, como no viene la fecha de nacimiento, entras en la historia y te encuentras a un viejo, y ves al chaval de 15 años. ¿Pero tú quién eres? ¿No? O engañas, ¿comprendes? ¿Qué? Las antiguas no. Las antiguas no. Entonces con las antiguas era un caos, ¿no? Tú imagínate, plantéate, los chavales que salen de España, que se han ido afuera, vuelven de vacaciones y se descubren que ya no tienen atención sanitaria de especialistas. Cogen y aparecen con la tarjeta del hermano o la tarjeta de un conocido. Y podrían entonces disparar cosas. Y ya no hablemos la población senegalesa, que no los distinguimos, ¿vale? Pues no sé qué pasa con los chicos negros, que nadie los distingue de forma muy clara hasta que no intima con ellos. Te parecen todos la misma persona. Además, como todos se llaman Mamadou, pues la llevamos clara, ¿vale? Bien. Después llegamos a la participación comunitaria. Nuestra Ley General de Sanidad establecía un rango muy alto a la participación de la ciudadanía, ¿vale? Porque consideraba que la ciudadanía podía actuar en la formulación y el control de la política sanitaria. A mí me parece una chorrada, personalmente, porque la experiencia me dice que no participan, porque además los que están invitados a participar son casi siempre sindicalistas, empresarios y políticos, que son los menos interesados en la mayoría de las situaciones. Pero nuestra ley establece, sobre todo las leyes de corte socialista, las leyes hechas en periodos de socialista, empiezan a aparecer chiringuitos por todos los lados, ¿vale? Esta ley tiene infinitos chiringuitos. El primero de esos chiringuitos son los órganos de participación comunitaria, donde aparece el Consello Galego de Saúde, pero aparece 7 consellos de salud del área, que si funcionasen y fuesen gratuitos no me meto, pero es que cuestan dinero. Bien, Consello Gallego de Saúde siempre es pregunta de examen. Es el principal órgano colegiado de participación comunitaria, ¿vale? Que asesora a la Consellería de Sanidad, ¿vale? Y su presidente, como el presidente de todos los chiringuitos, es el conselleiro. También es cierto que el conselleiro puede delegar en una persona de su confianza, ¿vale? ¿Qué? No, si delega es el otro, ¿vale? ¿Qué? Alguna vez delega, porque hay tantos que no le da tiempo a asistir a todos, ¿vale? Y la principal pregunta es quién es el presidente y quién nombra o destituye a los vocales, ¿vale? Que son elegidos por 4 años, que es el propio presidente, ¿vale? Este chiringuito solo conoce, no toma ninguna decisión ejecutiva. No está mal si solo hubiera este chiringuito, pero si nos fijamos, ayuntamientos, sindicatos, organizaciones empresariales,
organizaciones de consumidores, colegios profesionales, universidades, reales academias, asociaciones de pacientes. Si hacéis un vistazo, son todos políticos. Y asociaciones vecinales, son todos políticos. No hay ciudadanos normales. ¿Entendido? De todos estos, a lo mejor 6 pueden ser independientes, que en el caso de Galicia actualmente no lo son. ¿Vale? Pero no llega a eso y tenemos la misma organización diferente en cada área. ¿Vale? Tenemos 7 chiringuitos más. Y no llega a eso. ¿Los componentes son públicos y dónde se puede conocer, por ejemplo? Eso entras en órganos del Sergas y ya te salen. Pero a ver, tú elévalo a la 7ª potencia. Pregunta número 1, aquí hay sindicatos y organizaciones empresariales, ¿no? Pues como no llega, le creamos un chiringuito a ellos, que es el Foro de Participación Institucional, solo para sindicatos y organizaciones empresariales y administración. Tenemos ya 9 chiringuitos montados. Si seguimos en la ley, nos vamos a 30. ¿Vale? Bien, entramos en el sistema público de salud. En Galicia también tenemos una obsesión. Cambiamos los nombres. Deberíamos llamarles Sistema Nacional de Salud gallego, pero como lleva la palabra nacional, y en el momento de redactar esta ley estaba el bloque en el gobierno, pues había que separarlo. Y entonces pasamos al Sistema Público de Salud de Galicia. Es una parte del Sistema Nacional de Salud. ¿Vale? Está dirigido por la Consellería de Sanidad, nunca por el Sergas, porque el primer chiringuito que hay en estos países son los servicios de salud. Los profesores les paga la Consellería. No hay un Sergas de educación. Y en cambio en salud hay un Sergas, que es algo interpuesto, porque uno ordena y el otro ejecuta, que es difícil de comérselo. ¿Vale? Bien, el Sergas se encarga de atender y para ello utiliza la atención sanitaria integral, que consiste en lo que yo llamo las 3 P's: promoción, protección y prevención. ¿Qué es promoción, mi reina? Promoción de salud. No. Promoción son estilos de vida. ¿Vale? ¿Qué es protección? Protección es todo lo que llamamos saneamiento. Agua limpia, basura, eliminación de heces, distribución de alimentos, contaminación atmosférica. Eso es protección. ¿Vale? Prevención es prevención primaria, secundaria y terciaria. ¿Vale? Asistencia sanitaria, atención cuando estás enferma, rehabilitación y reinserción. Esto es lo que se conoce como atención integral, el que reúne estos 6 elementos. ¿Vale? Y llegamos a los principios rectores. Ninguno vale para nada, son todo generalidades, más o menos lenguajes técnicos para indicar qué buenos, bonitos y baratos somos, hasta que llegamos a pequeños detallitos. ¿Vale? La primera es integración funcional de todos los recursos, y la frase que hay que memorizar es la que va después: apostando por fórmulas colaborativas. Es decir, por la colaboración entre recursos, atención primaria, atención secundaria, distintos departamentos. Eso es lo único original entre los principios rectores. ¿Vale? Y después pasamos directamente a las autoridades sanitarias. Aquí llama la atención el alcalde. El alcalde es una autoridad sanitaria porque si una empresa está contaminando, está vendiendo productos venenosos para la salud, el que la puede cerrar es el alcalde. En otras comunidades lo que han hecho es pasarle la
competencia del ayuntamiento a la Xunta. En Galicia no. ¿Comprendido? Después tenemos las intervenciones de empresas que pudieran estar cometiendo riesgos sanitarios. Aparecen la incautación de productos, la suspensión de ejercicios, el cierre de empresas o la intervención de medios materiales y personales, como mecanismos preventivos para evitar daños mayores. Y la actuación de, fundamentalmente, los inspectores. Recuerdo algo muy importante: el encargado de preservar la salud de los trabajadores no es el Ministerio de Trabajo, es la Consellería de Sanidad. Cuando un trabajador tiene una enfermedad profesional o un riesgo de accidente de trabajo, el encargado de prestarle la atención es la Consellería de Sanidad, no el Ministerio de Trabajo. ¿Vale? Es curioso, el Ministerio de Trabajo investiga las condiciones en las que trabajan, pero el encargado de prestar la atención sanitaria es otro organismo. ¿Comprendido? Sí. Y así llegamos poco a poco a los elementos nuevos, que son las infracciones sanitarias. Esto no lo habíamos visto el otro día. ¿Vale? Las infracciones sanitarias son evidentemente una pregunta de examen. ¿Vale? Tenemos dos tipos de infracciones, de faltas, que tenemos siempre que conocer. Las faltas que producen los profesionales sanitarios, que aparecen en el Estatuto Marco. ¿Vale? Y las faltas que utiliza toda la economía productiva en relación con la salud. ¿Vale? Que aparecen aquí. ¿Vale? La primera pregunta de examen, sin lugar a dudas, es ¿cuáles son las faltas? Tenemos leves, graves y muy graves. ¿Entendido? ¿Y cuánto tiempo tardan en prescribir? Las leves prescriben al año, las graves a los 2 años y las muy graves a los 5 años, que no coinciden con el tiempo de prescripción del Estatuto Marco. El Estatuto Marco son 6 meses, 1 año y 2 años. Aquí es 1 año, 2 años y 5 años. ¿Comprendido? Segundo elemento, si yo me voy a meter todas las sanciones, todas las faltas, me puedo perder. Así que empiezo a seleccionar conceptos centrales. El primer concepto que voy a tener es faltas que cometen los profesionales, no los del Sergas, sino cualquier profesional sanitario, sea público o privado. Hay muchos profesionales sanitarios que trabajan fuera del Sergas. Y infracción leve es mentir en el currículo profesional, no en el título, sino en el historial profesional. ¿Comprendido? Si yo miento en el título, eso es intrusismo, eso es un delito. ¿Comprendido? Es una falta leve cuando falsifico dónde he trabajado. En algunos puestos de trabajo del Sergas se contabiliza tu currículo. Y si yo escribo ahí mentiras, estoy falseando ese proceso. ¿Comprendido? Segundo detalle, es falta grave y cuidado, porque coincide en este caso con la del Estatuto Marco, es falta grave romper el derecho de confidencialidad. ¿Entendido? Es independiente de la sanción de un juez. Esto es una sanción administrativa, esto es una multa. ¿Vale? Pero es independiente de la sanción. La confidencialidad es grave. ¿Vale? Segundo detalle, la secuencia en relación con la inspección. Cuando yo obstruyo la labor inspectora, eso es falta leve. Me pide un papel y no se lo doy. ¿Vale? Remoloneo a la hora de acudir a sus recitas. Eso es obstrucción.
En cambio, cuando ya directamente no colaboro en el control de brotes de salud, eso es una falta grave. Y directamente, ya es muy lógico, cuando... ¿Dónde está? Cuando presione, amenace, agreda, tome represalias sobre una autoridad sanitaria, eso es una falta muy grave. ¿Entendido? ¿Sí? Después, alimentos, que es quizás un aspecto que no ubicamos bien en salud. Fijaros, cuando cometemos pequeños errores en normativas sanitarias, por ejemplo, cada vez que un bar tiene comida sobre un mostrador, tiene que estar tapada por algo de cristal. Si yo tuviera esa comida sin tapar, sería una infracción leve. ¿Vale? Incumplir requisitos con bajo riesgo sanitario. En el momento en que falsifico una identificación, el sello que me ha puesto un inspector para declarar que ese alimento es apto para consumo, es una falta grave. Y en el momento en que falsifico un permiso de distribución, es una falta muy grave, porque voy a extender esos productos que no están legales por un sitio mucho más amplio. ¿Vale? Después, cuando utilizo aditivos no autorizados, si el riesgo no es grave, la falta es grave. Y si en cambio utilizo aditivos que están terminantemente prohibidos, ¿no? Eso es muy grave. ¿Vale? Y, curioso, es muy grave parásitos, gérmenes, toxinas, químicos y agentes radiactivos. Ojito, no pone de forma voluntaria. ¿Vale? Por lo tanto, el pescadero que transmite un anisakis podría entrar perfectamente aquí. ¿Vale? En los parásitos. ¿Vale? Bien. Después tengo cosas que son bastante evidentes. Yo, si cometo una falta leve para tapar otra falta leve, pasa a ser grave. Si cometo una falta grave para tapar a otra falta grave, pasa a ser muy grave. ¿Vale? Pero se produce un elemento que para mí es chocante, es lo que más me estudiaría yo, o realmente lo único que me estudiaría. Todo lo demás está muy claro. Que a mí me parece totalmente desproporcionado. ¿Vale? Es falta grave reincidir 3 meses seguidos en faltas leves. ¿Vale? Es falta grave. Pero la desproporción viene aquí. Es falta muy grave reincidir 5 años en faltas graves. Son muchos años de Dios. ¿Entendido? Muchos años de Dios. ¿Vale? Evidentemente, desviar para consumo humano productos que no son aptos es muy grave. Es incumplir las obligaciones por simple negligencia es grave. Si es intencionado es muy grave. Todo eso, más o menos, lo podemos deducir. Recordar, las faltas son económicamente hasta 3.000 euros las leves, hasta 15.000 las graves, hasta 600.000 las muy graves. ¿Entendido? Y después se pueden incrementar y llevan consigo un máximo de cierre de una empresa por 5 años. ¿Vale? Pero nunca se pueden considerar faltas clausurar un establecimiento que no tuviese permiso de apertura. Si no tenía permiso de apertura no podía estar abierto. ¿Vale?
Problema, que cuando tú vas a pedir este permiso tardan años. Es decir, en algún sitio tardan 18 meses, aunque cumplas toda la ley. Entonces, mucha gente abre y se encuentra con que si se lo cierran no es sanción. Tampoco es sanción cuando no cumple los requisitos para cumplir una función, si te cierran el chiringuito. ¿Entendido? Como no tenías las condiciones de estar abierto, no cerrártelo no es castigarte. A esto se añade un detalle. Es una falta grave. Tú, para hacer una actuación sanitaria, tienes que declarar las condiciones del local. ¿Vale? Imaginaros, alquilo un local de menos de 100 metros para hacer atención sanitaria. Ese local, al tener esa distancia, no exige más que un baño y no exige más que una salida. En cambio, compro o alquilo el local de al lado y los comunico y no lo pido, el permiso. En ese momento he modificado las condiciones del permiso. Si no tengo autorización, es falta grave. ¿Comprendido? Por eso muchas veces se abre una puerta y aparece algo que no estaba declarado y ¡bum!, ya te cae una inspección. ¿Comprendido? Estas infracciones son importantes, ¿vale? En los últimos 10 años han caído 3 veces por examen, ¿vale? En 3 exámenes, reconociendo que eso es el 30% de las preguntas de este tema, ¿vale? ¿Entendido? Que aspiran a ser solo una por examen como mucho. Después tendríamos muy importante quién es competente, la Consellería, el Sergas, cuando son las sanciones pequeñas, cuando la sanción es muy grande, el Consello de la Xunta. Pero nos choca que también pueda poner las mismas sanciones los ayuntamientos. ¿Entendido? Y cuando el ayuntamiento no tenga la capacidad, no, te sanciona uno u otro. Por eso el alcalde es autoridad sanitaria. O sea, uno de los 3. Sí, ¿vale? Pero quiere decir, evidentemente el ayuntamiento solo te puede sancionar en cosas de saneamiento, en cosas de distribución de alimentos y en cosas de venta de alimentos y de contaminación, que es donde tiene sus competencias, ¿vale? Bien, y luego recordemos, prestaciones sanitarias. Aquí se produce un detallito tonto. En Galicia no hay atención especializada. En Galicia hay atención hospitalaria. No existe como tal la atención especializada. Después, cuando yo cojo atención primaria, es pregunta de examen su definición. Puerta de entrada al sistema público de salud, era lo que decía la Ley General de Sanidad. Aquí ponen nivel de acceso ordinario al sistema público de salud. ¿Vale? Eso es atención primaria. ¿Vale? Nivel de acceso ordinario. También orienta y canaliza la asistencia del paciente en el sistema sanitario, porque la mayoría de las peticiones de ir a especializada pasan por primaria. Pero es mucho más importante la definición de asistencia hospitalaria. La definición de asistencia hospitalaria es aquel que se caracteriza por alta intensidad de los cuidados y especificidad del conocimiento y la tecnología. Se deduce fácilmente, pero si no sabemos que no hay atención especializada, que solo hay atención hospitalaria, corremos el riesgo de marcar atención especializada. ¿Entendido? Alta intensidad de los cuidados y especificidad del conocimiento y de la tecnología. ¿Vale? Luego hay pequeños detalles tontos. Primer pequeño detalle tonto. Atención a la salud mental, que Martín nos va a decir qué significa. ¿Martín? Pues ahí es donde la cagamos. Esta es la que hace el médico general, el médico de familia. Cuando hablamos de atención psiquiátrica utilizamos exactamente esos términos. Asistencia psiquiátrica y psicológica. Aquí es donde hay psiquiatras y psicólogos. Sabemos que hay centros de salud que tienen psicólogos.
Cangas, por ejemplo, tiene 1 o 2 veces a la semana. Esos psicólogos son de atención hospitalaria, no son de atención primaria. ¿Vale? Si yo utilizo el término atención de salud mental, es que atiendo a enfermos mentales, pero que no tengo atención especializada. O sea, un centro de salud, por ejemplo, como en La Parda, que hay una unidad de salud mental. Si hay una unidad de salud mental, puede ser una unidad de apoyo. Y esa unidad de apoyo es una unidad de apoyo a primaria de atención hospitalaria. ¿Entendido? La salud mental se entiende como practicada por el médico de familia y por la enfermera. ¿Y por qué ahí en atención hospitalaria también le llaman salud mental? Porque tú vas a urgencias y no te atiende un psiquiatra siempre. Tú entras con ansiedad y te puede atender el médico de puerta, que no deja de ser un médico de atención primaria muchas veces. Vale, entonces la psiquiátrica y psicológica es hospitalaria, pero la mental puede ser de ambos. Exacto. ¿Vale? Después tenemos un elemento muy llamativo. ¿Vale? El elemento más llamativo es la atención domiciliaria. Con ese término solemos interpretar, oyes, atención domiciliaria es la que se practica en el domicilio. La que se practica en el domicilio en atención primaria es atención en domicilio, no domiciliaria. ¿Entendido? La hospitalización en domicilio es la atención domiciliaria. ¿Vale? ¿En qué se diferencia? En el aparataje. La hospitalización a domicilio lleva máquinas y te hacen la atención en tu casa. Cuando el médico de familia va a tu casa a atenderte, no lleva máquinas. De forma excepcional te puede dejar algo, pero eso es una atención en domicilio, no domiciliaria. ¿Entendido? La atención domiciliaria es practicarte una atención continua en tu casa. La atención en domicilio es hacerte una consulta o una exploración o una atención urgente en tu casa, no una atención constante. ¿Lo hemos entendido? ¿Sí? ¿No lo has entendido? Para todos, atención en domicilio y atención domiciliaria serían términos exactamente iguales. Pues en domicilios te van a consultar a tu casa, pero no te van a seguir el tratamiento en tu casa. La hospitalización a domicilio te va a revisar tu tratamiento que estás recibiendo entero en tu casa. SADO. Eso es SADO, pero eso es atención domiciliaria. ¿Comprendido? Sí, se entiende. ¿Y cuándo es el tratamiento de algo crónico en tu casa? En principio pertenece a atención domiciliaria, no pertenece a atención primaria. ¿Entendido? Eso es un tratamiento especializado. ¿Vale? El médico de atención primaria, la enfermera de atención primaria, lo único que van a hacer es a consultarte en tu domicilio. Entonces, por ejemplo, curas que son, por ejemplo, de heridas crónicas. Serían atención en domicilio, porque se pueden hacer en domicilio o en el otro sitio. No sigues todo el tratamiento en el domicilio. ¿Vale? Después tenemos pequeños detalles que nunca debemos olvidar, que todos tienen indicación o prescripción de realización de procedimientos diagnósticos y terapéuticos, los dos medios. En primaria, recordemos la atención bucodental y la atención pediátrica, docencia y todo eso lo tenemos, pero ¿qué es atención ordinaria? La atención con muchos tacos. ¿Qué es? La atención que se produce en horario de consulta. ¿Vale? Que la gente pide la cita y va a esa cita. Eso es la atención consulta-demanda. La gente pide la cita, consulta-demanda. Tú citas al paciente, atención programada, pero atención ordinaria es en el horario de consulta. Cuando vas a un PAC o cuando vas el sábado, es atención continuada. ¿Entendido? ¿Sí? Y después, lógicamente, hemos de llamar la atención... La atención continuada no significa urgencia. ¿Qué? La atención continuada no significa
En general sí. ¿Vale? El problema es qué significa urgente. Según la ley, urgente significa cuando la situación clínica obliga a una asistencia sanitaria inmediata, lo cual eliminaría de la atención continuada la mayoría de las consultas burocráticas. ¿Comprendido? Porque a ti te puede llegar a un PAC una persona para pedir recetas. ¿Vale? Y teóricamente no sería su cometido. ¿Vale? ¿Vale? Es decir, tú una atención de urgencia, a ti te llaman por teléfono, atención de urgencia, legalmente significa me tienen que atender ahora, por eso no pueden esperar. Y por ahí se cuelan un montón de gente que vienen a pedir tonterías. Claro, es que cuando te viene a mí con dolor de hace 4 días... Pues ya no sería atención de urgencia. ¿Vale? Pero es importante saber sus definiciones. ¿Vale? Porque no se corresponden con la realidad. Después tendríamos la atención sociosanitaria, fijaros la definición, para crónicos, que se benefician de atención simultánea sanitaria y social para mejorar la autonomía, paliar limitaciones o facilitar reinserción social. Recordar que tenemos hospitales de válidos, normalmente para viejos, tenemos atención sanitaria a la convalecencia, que es donde podríamos entender que fueran personas a cuidarnos a casa, y tenemos rehabilitación en pacientes. En rehabilitación pasa el detalle más evidente. ¿Cuál es la rehabilitación que hace atención primaria? Y la respuesta es rehabilitación básica. Y diréis, ¿y quién cojones hace la rehabilitación básica? La médico y la enfermera. No se necesita fisioterapeuta. ¿Vale? Y en cambio, la rehabilitación que se hace en hospitalaria es la rehabilitación en déficit funcional recuperable. ¿La que hacen los fisioterapeutas en centros de salud? Normalmente es una definición que entra dentro de, repito, a veces atención primaria tiene servicios de refuerzo de hospitalaria. Son profesionales de un ámbito que van a trabajar a otro, pero la atención se entiende del ámbito del que proceden. ¿Vale? No pasa con pediatría, no pasa con odontología, no pasa con algunas especialidades que están contemplados dentro de primaria, que son apoyo de especializada, pero están en el organigrama de primaria. ¿Entendido? Luego tendríamos, muy importante, voy a intentar acabar esto, así que nos alargamos 5 minutos más. Muy importante, tenemos prestaciones farmacéuticas, prestaciones ortoprotésicas, transporte sanitario, recordar, riesgo vital o cuando por imposibilidad física o de otra naturaleza no podemos ir al centro. ¿Quién lo ordena? El médico. Pero si el médico se pasa, lo puede controlar la inspección. ¿Entendido? Y después tenemos la dietoterapia. Solo entra aquel que no puede tomar alimentos normales, nutrición enteral o trastornos metabólicos específicos, no todos los trastornos. Si una persona puede, seleccionando alimentos normales, alimentarse correctamente, su dieta no entra en la seguridad social. Y, por ejemplo, hay tratamientos, prestaciones complementarias como algunas gafas especiales, como algunos elementos especiales que se pueden pedir en el hospital. ¿Vale? Y llegamos a la mayor vergüenza. ¿Vale? Primero pasamos por la definición de plan de salud. Instrumento técnico superior de planificación y dirección del sistema público de salud. Al leer esto puede salirnos cualquier cosa a la cabeza. Plan de salud es un listado de problemas que queremos resolver en los próximos 5 años. ¿Vale? Y que no decimos cómo. Lo elabora la Consellería y como tiene que venir coordinado con otras comunidades autónomas, tiene que pasar por el Ministerio. ¿Vale? Y por esa unidad de coordinación
que es la comisión interterritorial. ¿Entendido? Pero ahora llegamos a nuestro sistema sanitario, a la organización territorial. Y aquí aparece la demostración de que todo es un chiringuito. ¿Vale? La Ley General de Salud establecía que la organización territorial del Sistema Nacional de Salud se basaba en servicios de salud autonómicos. Eso no cambia. Luego dividíamos los servicios en áreas de salud. Tenían que atender a 250.000 personas y tenían que estar referenciadas a un hospital general. Cada provincia tendría al menos uno, ¿vale? Aunque no llegara a este número de personas, ¿vale? En él se coordinaría atención primaria y atención especializada. Y se parcelaba a su vez en zonas básicas. Eso es lo que decía la Ley General de Sanidad. Bien, llega la ley gallega y mete organismos en medio. ¿Vale? Y mete organismos que son ficticios, porque para evitar problemas, lo que mete son las áreas sanitarias que siguen la terminología de áreas de salud, pero no tienen ninguna relación con la población ni con los hospitales. El área sanitaria es la estructura de referencia para la organización de las actividades sanitarias. ¿Vale? Aquí hemos colocado a 7 amiguetes, porque tenemos 7 áreas sanitarias. Coruña C, Santiago Barbanza, Ferrol, Lugo, Amariña, Monforte, Orense, Verín o Barco, Pontevedra, Salnés y Vigo. Esas son las 7 áreas de Galicia. ¿Vale? Teóricamente al frente de cada una de ellas hay un gerente, ¿vale?, que cobra y no sabemos por qué cobra. ¿Vale? Porque él no tiene ninguna realidad clara, aparentemente, según las leyes, más allá de coordinar. Pero es que resulta que en cada uno de esos nombres es un distrito sanitario. Y el distrito sanitario es el que de verdad coordina. En todos hay un hospital. En todos se hace la coordinación entre atención primaria y atención, en este caso, hospitalaria. Por lo tanto, lo que era un chiringuito lo hemos transformado en 2. ¿Comprendido? El distrito sanitario, que es donde asienta el hospital, y el área sanitaria, que no tenemos muy claro para qué vale. ¿Lo hemos entendido? Sí. Cada uno de estos nombres es un distrito. ¿Comprendido? Por lo tanto, se produce un rollito, ¿vale? 7 carguitos para 7 amiguitos. Y donde permanece entera la función es en las zonas sanitarias, que es la organización territorial que contempla el trabajo de un equipo de atención primaria. Es la organización territorial donde se trabaja en un centro de salud. ¿Comprendido? Pasamos de tener 2 niveles más o menos relacionados, a meter un nivel intermedio. Y para evitar que nos lo cierren, al inútil lo llamamos como exige la Ley General de Sanidad. ¿Comprendido? Con lo cual, si empezamos a ver carguitos, ya hemos descubierto que entre el Consello Gallego de Saúde, entre los Consellos de Saúde de área, 8, entre el Foro de los sindicatos, 9, y entre las 7 áreas que serían perfectamente prescindibles, ya vamos a 16. Y solo hemos visto 2 títulos de la ley, los demás solo no los vemos, solo el Sergas, porque aparecen repetidos en otras leyes. Cuando entremos en el Sergas descubriremos que es un nido de ratas. ¿Vale? En el sentido de que son chiringuito tras chiringuito.